El doctor Diego Cardona es un experto en transformación digital, innovación, gerencia de proyectos, definición, competitividad sectorial y estrategia. Como ingeniero en empresas privadas, alto directivo gubernamental y consultor para múltiples gobiernos latinoamericanos a través de diversas agencias de apoyo multilateral. Igualmente académico y alto directivo en prestigiosas universidades y participante activo en la generación de política pública en el ámbito tecnológico y la educación superior de Colombia. Actualmente es el director ejecutivo de la Red Académica de Docentes de Investigaciones RADI. Le damos la bienvenida a nuestro panelista, el doctor Diego Cardona, quien se dará cargo del panel de discusión con nuestros invitados. Muchísimas gracias, Mónica. Primero, por esta, como lo mencionabas, maratónica sesión en la cual hemos tenido la activa participación de múltiples participantes de diversos países que le confiere una aproximación multicultural a un tema tan pertinente desde la perspectiva de estrategia, desde la perspectiva de operación, desde la perspectiva de las organizaciones. Y pues como lo hemos mencionado a lo largo de toda la jornada y seguramente lo continuaremos haciendo, también en un ámbito clave, que es la transformación digital y el uso de tecnología en las organizaciones, que ha sido un tema transversal en las tres ponencias que hemos escuchado. Esta última magistral que Mario nos ha hecho, que arranca sobre una herramienta clásica. Creo que todos los que somos del ámbito de las ciencias administrativas en algún momento de nuestro desempeño profesional hicimos uso de esta maravillosa herramienta, el TOFA. Inclusive, pues es una herramienta, Mario, tú me corregirás, pero es una herramienta de la década de los 60. Es decir, ya está cumpliendo perfectamente los 50 años, el medio siglo de haber sido creada en la Universidad de Stanford. Yo en este momento me encuentro radicado en los Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, oeste de los Estados Unidos, específicamente en San Francisco, muy cerca del núcleo de la innovación en los Estados Unidos, que es el Silicon Valley, y al lado de un campus maravilloso, espectacular, la Universidad de Stanford, donde nació el DOF. Un equipo de investigación de la Universidad de Stanford liderado por el doctor Alfred Humphrey, Andrews. Andrews, y fue quien impulsó el uso de una herramienta que, como lo decía Mario en su presentación, era perfectamente aplicable en entornos que hace 50 años eran tranquilos, pero hoy por hoy estamos en unos entornos que fueron magistralmente descritos por Carlos en su presentación, en el cual nos decía que hay altísima volatilidad, incertidumbre total, complejidad inimaginable y una ambigüedad altísima. En esos mismos términos, pues Carlos en su ponencia hacía referencia a unos elementos claves para ser exitosos, como Mario lo decía. Mire, no se ponga a hacer un DOFA, porque lo que le va a ocurrir es que va a tener una fotografía muy buena del pasado y nosotros debemos actuar a futuro. Y en esos términos, Carlos nos expresaba, nos presentaba en su ponencia el tema de la transformación digital, que es una herramienta fundamental. Me interesó muchísimo esa aproximación que Carlos hacía en el sentido de que la transformación digital debe trascender esa necesaria componente tecnológica. Pero sería un error, y reiterativamente Carlos en su ponencia lo decía, las empresas cometen el error de, y mencionaba las diferentes aproximaciones que, no lo llamemos errores, que no llevan al éxito futuro. Entre otras, pensar que la transformación digital es una problemática tecnológica, cuando realmente debería incorporar muchos ámbitos de la organización, entre otros, al factor humano y entre otros a los procesos. Un tema que abordó Oscar en su presentación. Nos trajo un excelente ejemplo de aplicación específica de la reingeniería de procesos. Ahora bien, Oscar, lo debes tener claro. El que generó la idea de la reingeniería fue un señor
Michael Hammer en la década de los 90. Inclusive yo como consultor en la década de los 90 andaba con mi librito rojo debajo del brazo. Yo andaba con mi librito rojo y grandote aquí, Reingeniería de Hammer, y yo andaba con mi libro haciendo consultoría en las diferentes organizaciones, y pues como me habían dado un martillo, creo que los que tenemos claridad de la lengua inglesa, pues hammer es martillo. Entonces, como me habían dado un martillo, yo en todas las organizaciones observaba puntillas. Y entonces me encontraba con un tornillo y a punta de martillazo yo solucionaba el problema. Funcionaba. O sea, yo con un martillo meto un tornillo. De una ineficiencia monumental, pero lo hago. O también me encontraba con un cable y a punta de martillo, con mi hammer, con plena seguridad, rompo el cable. Obviamente una ineficiencia inimaginable. Porque en vez de utilizar un martillo, un hammer, yo debería utilizar una herramienta que fuese mucho más efectiva. Lo mismo nos ocurre en la transformación digital y un ejemplo bellísimo fue lo que nos mostró Mario. El DOFA, excelente herramienta. Pero hoy, cuidadito, porque lo que va a tener entre manos no es información. Lo que va a tener entre manos es un problema monumental que se va a ver afectada directamente en la sostenibilidad de su organización. Dense cuenta entonces cómo nuestros tres panelistas han logrado cubrir una realidad fundamental de nuestras organizaciones, que tiene que ver con la capacidad de emprender, con la capacidad de innovar, con la capacidad de mantener mi organización pertinente en un entorno altamente cambiante. Y por ello, Mario, yo quisiera comenzar contigo. Los últimos serán los primeros, dicen por ahí. Entonces, como tú cerraste las presentaciones, entonces aprovechemos. Estás caliente mientras los otros dos se van calentando. Mario, en tu ponencia indicabas que, pues obviamente, lo planteaba yo ahorita, me atreví a hacer el resumen en esos términos, a pesar de ser una excelente herramienta, pues ha tenido que evolucionar y de la mano, menos mal lo has podido hacer, de quien gestó a través de la Universidad Maravillosa de Harvard, el doctor Kaplan, herramientas adicionales al DOFA. Y tú nos mostraste un ejemplo muy interesante de una herramienta que es la evaluación, para la evaluación, el análisis de las señales débiles, de los weak signals en inglés. Y además, de la misma forma en la que tú lo haces, yo soy un convencido que el conocimiento es para compartirlo. Y en esos términos, miren, lo que Mario acaba de hacer, de entregarnos todos los enlaces para que revisemos, para que hurguemos, para que husmeemos, para que logremos beneficiarnos, es una oportunidad de oro que no deberíamos desaprovechar. Mario, en un entorno altamente cambiante como el que ya quedó propuesto desde el 2015 formalmente, aunque previamente ya existía, y en el 2015 el Foro Económico le dio por llamarlo la cuarta revolución industrial. Y unas velocidades de cambio que creo todos tenemos bastante claras. La primera revolución industrial que nació con la máquina de vapor hacia finales del siglo XVIII, 1700 largas, duró como primera revolución industrial hasta la masificación de la producción de Henry Ford en 1910, 140 años. Algunos de ustedes, creo que era Carlos, lo decía, oiga, es que la velocidad que teníamos de cambio en esas épocas antiguas era muy baja y por lo tanto podíamos reaccionar con rapidez a esa velocidad. Pero hoy la velocidad es altísima. 140 años la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial que va desde ese momento de la masificación, Henry Ford, y todo el mundo puede tener un carro siempre y cuando sea Ford, negro y modelo T. Porque si quieren otra cosa personalizada, ahí sí, viejitos, no podemos. Viene como reacción a eso la revolución, la tercera revolución industrial, y es la personalización impulsada por las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como Mario nos decía al cierre de su presentación, usted coloca como vendedor una información en la tablet en cualquier lugar de la ciudad y automáticamente le aparece al tomador de decisiones en su pantalla. Inmediatez gracias a la información que me permite la personalización. Esa es una reacción que se da y que dura desde más o menos 1980 hasta el 2015. Estamos hablando de 140 años la primera revolución, 70 años la segunda, de 1700 y pico,
perdón, de 1910 hasta 1980 más o menos. Y en el 80, ¿qué es lo que ocurre? Las máquinas asociadas a las tecnologías hacen que cambiemos por completo. Hasta el 2015, 35 años. Primera, 140. Segunda, 70. Tercera, 35. Uno podría entonces, erróneamente, intuir, oiga, la cuarta revolución que habla el doctor Schwab, Foro Económico Mundial, que comenzó en el 2015, de acuerdo con el documento que él planteó, su equipo planteó, debería la cuarta revolución industrial, la mitad de 140, 70, la mitad de 170, 35, la mitad de 35, digámoslo, 18. Por lo tanto, 2015 más 18 años, en el 2033 tendremos cambio de era, una ola, un shift. Y la respuesta, Mario, creo que es no. Ya la estamos viviendo. Ya estamos en un momento crítico. Y eso implica que las herramientas tienen que evolucionar. Yo también, como tú, enseñaba DOFA y enseñaba las modalidades porterianas estratégicas en la década de los 80s y 90s en una muy prestigiosa universidad en Colombia. Yo creo que hoy esos estudiantes deben estar que matan y comen del muerto porque estarán diciendo cómo ese profesor se le ocurrió enseñarme el planteamiento estratégico de la cadena de valor porteriana. El doctor Porter ha evolucionado muchísimo, muchísimo. El doctor Kaplan ha evolucionado muchísimo. ¿Cuál crees, Mario, que debería ser la evolución de esas herramientas de análisis estratégico? Cuéntanos, Mario, desde tu perspectiva. Diego, yo recuerdo haber leído muchos años atrás Heráclito, y él decía, en el mundo lo único constante es el cambio. La diferencia está en la velocidad, como tú anticipaste, pero el cambio es lo constante. Entonces, no debería preocuparnos a nosotros la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, cuando viene. Va a venir, porque el cambio es la constante en nuestro mundo. Y como tú bien marcaste, dentro del cambio está la velocidad. La velocidad es la consecuencia que nos toca vivir ahora. El nivel de incertidumbre que provoca el cambio hace que nos preocupemos por metodologías. Vendrá la cuarta, vendrá la quinta luego. Yo lo que digo es que deberíamos preocuparnos más por definir estrategias orientadas al futuro y cambiar esa vieja metodología de estrategias orientadas al presente o al pasado. La metodología que dice que hay que crear la visión, la misión, los valores, utilizar el FODA o utilizar la matriz BCG u otras matrices, la de Fred David u otras, que se enfocan en el pasado o en el presente y crear con esos objetivos. Esa metodología ha quedado obsoleta, hay que cambiar. Y la velocidad del cambio es ahora. El año 2022, después de esta maldita pandemia que nos ha tocado a todos de una forma u de otra, nos obliga a actuar de una forma, a cambiar. Esta conferencia la estás haciendo por Zoom y 3 años atrás ni se nos habría ocurrido hacer una conferencia por Zoom. Todo cambia, todo ha cambiado. Cuando yo estudiaba y era joven, no había celular. No había calculadoras, había reglas de cálculo, que hoy, bueno, los jóvenes ni conocen. Entonces, el mundo cambia. El cambio es la constante, como dijo Heráclito. Lo que se ha modificado es el tiempo, la velocidad del cambio. Entonces, no debe preocuparnos si viene la cuarta, la quinta, la sexta más adelante, ya no estaremos, sino qué hacemos nosotros frente a la velocidad de cambio que tiene el mundo. Como estamos en el mundo de la administración, en el mundo de los negocios, yo lo que digo es, comencemos a pensar estratégicamente, orientando nuestros pensamientos estratégicos al futuro y no al pasado, no a la historia de la organización, no a los resultados financieros que pasaron. Nada asegura que van a seguir pasando. Mira, me encanta la posición cuando dices, despreocupémonos de la herramienta. Seamos capaces de tener unas habilidades, unas competencias que nos permitan ser exitosos. Que luego la herramienta veremos, que muy seguramente tendremos la posibilidad de acceder a excelentes herramientas que no necesariamente son las que tenemos ahora. Hay un libro bellísimo que les recomiendo a todos los participantes que lo revisen.
un libro de Marshall Goldsmith. Lo que te trajo aquí no te llevará allá. El éxito pasado no te va a asegurar el éxito futuro. Gigantes caídos. A mí me encanta muchas veces hacer referencia a Panam. Y en Colombia, no sé si lo conocías, Mario, y de pronto tampoco Oscar, en Colombia en una época teníamos una marca de zapatos deportivos tenis, Panam. Entonces en muchas ocasiones yo mencioné, ¿ustedes saben qué es Panam? Y algunos responden, no, sí, unos zapatos. Por Dios. La empresa más grande de aerolínea del mundo. Y la gente hoy, muchas ocasiones, no tiene ni idea de qué se trata. El éxito pasado no asegura el éxito futuro. Y lo que Mario nos estaba proponiendo y lo acaba de confirmar es despreocupémonos de las herramientas. Tengamos claro una cosa que es fundamental, la habilidad para cambiar en un entorno altamente cambiante. Y ahí, Oscar, voy a cogerte a ti, que ya debes estar entrenadito para que no te coja en frío y te empiecen a doler los músculos. Acabamos de mencionar, y tú lo mencionabas también en tu ponencia, que estamos en un entorno altamente turbulento, un entorno donde los cambios son cada vez más rápidos. Y mencionaste una herramienta que aún lo continúa siendo espectacular. La reingeniería de procesos, pues es una herramienta que ha permitido mejorar al interior de las organizaciones, a múltiples organizaciones. Y es una herramienta que fue creada en la década de los 90. Es decir, ya llevamos 30 años, Oscar. Y en buena medida, la disrupción que nos están generando las tecnologías de la información y las comunicaciones en los últimos 15 años, pues muy seguramente hacen generar esa necesidad de cambiar, de buscar alternativas a herramientas tan buenas como la reingeniería. ¿Cuál consideras tú, Oscar, que podría ser una evolución de esa excelente herramienta? Que, como les digo, yo mismo era un usuario intensivo de la reingeniería, pero que ya lleva más de 30 años. ¿Qué recomendaríamos desde tu experiencia, desde ese proyecto que nos mostraste que fue altamente exitoso? Tú dirías, uy, sí, esto funcionó y se los acabo de contar, pero deberíamos hacer esto. ¿Qué nos dirías, Oscar? ¿Cuál sería la evolución de la reingeniería? Así como Mario ya nos mostró una evolución del DOFA. Claro. Cuéntanos. Claro. Bueno, pues en mi opinión, la evolución de la reingeniería de procesos se tiene que dar paulatinamente, pero tiene que incorporar todos estos entornos VUCA, estos entornos volátiles, cambiantes, inciertos, y pues bueno, al final esto va a ser lo que nos va a llevar. Además de todo esto, debemos incorporar todas las herramientas tecnológicas, como nos mostró Mario. Ahora él, con el diseño de esta herramienta, pues puede ayudar a que incluso se pueda pensar en que incorporar todas estas herramientas dentro de este mismo sistema, de esta misma metodología, para poderla llevar a hacer algo más grande, algo de mayor valor y más ágil, porque al final de cuentas, la reingeniería de procesos requiere mucho tiempo de dedicación para hacer en primera instancia el levantamiento de los procesos y el análisis de los mismos. Si nosotros tuviéramos una herramienta que con un simple clic pudiéramos ir haciendo o diseñando o diagramando nuestro proceso sin tener más que seleccionarlo y dar algunos parámetros, esto nos sería de mucha utilidad y nos ayudaría a agilizarlo. La tecnología ha llegado para quedarse, ha llegado para hacernos la vida más fácil, y creo que esto, la implantación o la conjugación de estas dos herramientas, nos van a llevar a que seamos mucho más disruptivos, mucho más rápidos para atender cualquier cambio que se pueda dar en este entorno que estamos viviendo, y pues creo que eso es lo que nos va a ayudar. Oscar, y allí planteas una cosa importante, esta situación que estamos viviendo desde el año pasado, desde marzo del año pasado, a nivel mundial, desde febrero a nivel mundial de la pandemia, con todas esas obligaciones que nos incorporaron de aislamiento preventivo obligatorio. Me encanta la forma tan elegante en la cual nos mandaron a escondernos a nuestras casas. Y en esos términos, Mario utilizó una expresión, la maldita pandemia, ¿cierto, Mario? Que utilizaste la expresión de la maldita pandemia.
Yo soy muy asertivo y muy positivo y siempre veo las cosas no medio vacías, sino el vaso medio lleno. La maravillosa pandemia, por Dios. Yo, actor activo de la generación de política pública en mi querido país, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la tecnología, con un conjunto de expertos, hemos intentado durante más de 20 años, desde el 2000, hacer cambios que impulsaran las organizaciones utilizando la tecnología y todas, sin ninguna duda. Sí, 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 eso es importantísimo. Claro, por Dios, que tenemos que hacer. ¿Qué hacían? Nada. Llega este personaje COVID de apellido 19 y en 3 meses, y total desconocido, en 3 meses logra lo que un conjunto de expertos de altísimo nivel no habíamos podido hacer en 20 años. Bendita pandemia. Hay que ver los efectos colaterales positivos de una situación tan complicada como la que estamos viviendo, porque aún continuamos en ella, como la que aún continuamos en ella. Y en esos términos, pues Oscar nos dice, oiga, qué bueno que ya estemos utilizando herramientas tecnológicas para los procesos y eso debería ser parte de la evolución de una herramienta tan interesante como la que mencionamos, que es el de reingeniería. Y en esos términos, y lo acabo de mencionar, Carlos, ahí te cojo a ti, que has estado en el atrio, atento a lo que hemos venido conversando. La transformación digital que tú nos expresabas, pues dejó de ser un tema importante. Así como lo decía yo hace unos minutos, eso, miren, era indudable. Uno iba a cualquier organización, uno iba a cualquier empresa y no, hay que hacer inversiones en tecnología. Sí, 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 sí. Seguro que lo hacemos. Pero ¿qué hacían? Nada. Y era una razón muy simple, porque no era urgente. Y la bendita pandemia, con todas las problemáticas que genera, por Dios, porque es indudable que ha generado unos efectos negativos importantísimos, pero también tiene una gran cantidad de efectos colaterales positivos. Esa pandemia pasó los temas de transformación digital del nivel de importante al nivel de urgente. Y absolutamente todas las organizaciones, y muy en particular las instituciones de educación superior, donde tú y yo nos desempeñamos, Carlos, a nosotros nos lanzaron al vacío. Estábamos en un avioncito, lo más de cómodos, viendo el viaje, todo suavecito. Nos abrieron la puerta y nos lanzaron, sin paracaídas, por Dios. ¡Qué locura! Fue traumático. Y sin embargo, reaccionamos. Mal que bien. Oiga, que lo que hicimos no fue realmente una transformación digital, listo, perfecto, pero hicimos algo. Y es una primera etapa. Lograr operar utilizando tecnologías y mantuvimos la operación. Una gran cantidad de sectores de la producción, sectores económicos, mantuvieron la operación, fundamentándose en el uso de tecnologías. Y miren, Carlos, lo acaba de decir Oscar. Oscar, al terminar su segunda intervención, hizo referencia a que una gran cantidad de tareas van a desaparecer. Una gran cantidad de tareas que hoy por hoy están haciéndose por parte de personas van a desaparecer. ¿Y por qué? Pues porque las máquinas lo hacen mejor. Es así de simple. Contar dinero, el humano pues se equivoca porque los dedos le sudan y entonces coge 2 o 3 billetes al tiempo. Entonces se equivoca al contar. Al sumar, la persona, pues inclusive yo que tengo formación matemática de base, yo cuando sumo 2 más 2 de pronto me da 3, y uno se equivoca y no está mal, eso es perfectamente posible que ocurra. Por esa razón, la tecnología, lo dijo Oscar y lo comparto, llegó para quedarse. Carlos, y cuando se queda es que llena un espacio. Y llenar ese espacio va a implicar que múltiples funciones que hoy realizan humanos van a desaparecer. Y esa gente, pobrecitos, se quedaron sin puesto y no van a poder llevar la papita a la casa y no van a poder pagar el arriendo. ¡Qué enredo! ¿Será, Carlos, que tendremos un distópico futuro de confrontación entre las máquinas y los humanos? ¿Será que esa película de los 80s de Arnold Schwarzenegger con Terminator viniendo del siglo XXV al siglo XX para a través de Skynet meterse en los sistemas y acabar con la humanidad va a ser una realidad? ¿O cuál es tu perspectiva? Compártenos. ¿Será que esa cosa va a ocurrir?
Muchas gracias, Diego, por la intervención, por la introducción. Pues hay dos aspectos que yo realmente destaco acá y dos aspectos en los cuales las máquinas hasta el momento no nos han logrado reemplazar. El primer aspecto tiene que ver con el soñar, con el imaginar y asimismo con el innovar. Básicamente, hasta el momento no tengo conocimiento de que ninguna máquina artificial haya escrito una novela, ¿sí? El arte todavía sigue siendo un dominio asociado a los humanos. Y en la medida en que nosotros tengamos esa capacidad de soñar, de tener expectativas, de estar buscando soluciones, pues realmente las máquinas simplemente van a estar reemplazándonos en esas labores aburridas y operativas que antes teníamos. Las organizaciones lo que están buscando ahora es básicamente liberar al personal de esas cargas monótonas y que realmente tal vez no aportaban valor, para ubicar ese nuevo personal en buscar estrategias, en soñar, en buscar soluciones, en encontrar patrones y en encontrar elementos que de alguna manera una máquina difícilmente podría lograr. Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto es la capacidad de adaptarse a condiciones adversas. De hecho, seguramente ninguna máquina de Machine Learning ni inteligencia artificial previó que en el 2020 íbamos a estar encerrados, que seguramente muchos negocios iban a tener que replantear la forma de cómo llegar al cliente, que los productos iban a sufrir una transformación también. Yo tengo un ejemplo acá que quisiera poner a colación. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una fábrica de ropa que se llama Arturo Calle. Y ellos pues obviamente tienen su producto principal, pues es la ropa de ropa, de hombre y de dama. Cuando llegó el tema de la pandemia, obviamente todo el mercado de compra de trajes de hombres y mujeres decayó. ¿Qué fue lo que hizo Arturo Calle para no tener que despedir a sus empleados? Tuvo que replantear el negocio y comenzar a producir cosas como tapabocas o útiles de temas de protección de aseo. Seguramente ninguna máquina, ni inteligencia artificial, ni el Big Data, ni nada de lo que acabamos de mencionar, pudo prever una pandemia y pudo dar solución para tratar de salvar una empresa y tratar de mantener un personal en una época tan difícil como la pandemia. Carlos, acabas de mencionar una cosa que es fundamental, hay que reinventarnos. Y si no nos reinventamos, si no nos metemos en procesos de disrupción con plena seguridad, vamos a vernos en serios problemas. Miren, hay modelos que hoy son disruptivos. ¿Cuál es la empresa de hotelería más grande del mundo? Y uno perfectamente y casi que sin pensarlo dice Airbnb. Sin duda. ¿Cuántas habitaciones de cuántas habitaciones, de cuántos hoteles es dueño Airbnb? De ninguno. ¿Cuál es la empresa que disrupcionó por completo el sistema de transporte público individual? Llámense taxis. Uber. ¿Cuántos taxis tiene Uber? Ni uno. Ni uno. Y sin embargo, es la empresa más grande de transporte público individual. Gracias a procesos de disrupción que se generaron. A mí me encanta también colocar ejemplos del estilo Blockbuster. Varios de los que estamos aquí conectados, por lo menos los 4 que estamos en pantalla, yo no sé los otros que son jóvenes y que de pronto ni siquiera saben qué fue Blockbuster. Blockbuster fue la más importante organización del mundo en temas de video, alquiler de video. Hoy, muchos de los que están conectados ni siquiera se enteran de que esa cosa existió. Y no se dan cuenta porque no evolucionaron, porque no se dieron cuenta de lo importante que era evolucionar. Piensen en esto. Kodak. No digo más. El imaginario de la gran mayoría de los que están en este momento conectados va a pensar en qué. A ver, permítame, aquí yo debo tener. Ah, Mónica, tú estás conectada. Aquí me puedes hablar. Mónica, que hables en el de Carlos. Kodak, Mónica, Kodak. ¿A qué se te viene a la cabeza Kodak? Fotos. Segunda oportunidad. ¿A qué se te viene a la cabeza cuando digo Kodak? Imágenes. Tercera oportunidad. Llamada a un amigo, cualquiera que esté por ahí, pregúntale, ¿qué es Kodak? Carlos se está riendo. Carlos, ¿se puede ayudar? O también pienso en fotos. Todos hablamos de Kodak como fotografía. ¿Por qué?
porque fue el gigante, fue pasado pretérito indefinido, fue el dueño y señor del mercado de la fotografía. Miren, era el dueño de la patente de la fotografía digital. Hoy, Kodak no es una empresa de fotografía. Acaba de salir, hace un par de meses, acaba de salir de la quiebra, de la ley de quiebras aquí en los Estados Unidos. Y no resurgió como una empresa de fotografía, resurgió como una empresa de químicos. Tiene mucho sentido porque pues finalmente el papel fotográfico era simplemente químicos y los procesos rápidos para poder hacer que apareciera la fotografía, químicos. Esos elementos son los que permiten que evolucionemos. Y entonces, como Carlos lo acaba de plantear, y Mario nos lo mencionó, y adicionalmente Oscar lo reiteró, tenemos que estar en continuo cambio, hay que evolucionar, hay que estar en la cresta del cambio. Como no tienen nada que hacer nuestros participantes, los que están conectados, seguro que no tienen nada que hacer los domingos a las 2 de la mañana. Inclusive, Oscar, yo imagino que tú el domingo a las 2 de la mañana debes tener ese mal hábito tercermundista de dormir. Y entonces, pues en vez de perder el tiempo durmiendo el domingo a las 2 de la mañana, duerman, ¿no? Obviamente esto es coloquial. En vez de estar en eso, léanse un librito maravilloso. Surfing on the Edge of the Chaos. Un autor muy interesante, Richard Pascal, Richard de Ricardo en inglés, Pascali. Richard Pascal, búsquenlo en internet, usan Google que todo lo puede, todo lo sabe, lo que no se lo inventa, es un peligro, pero es una maravilla al mismo tiempo. En ese orden de ideas, ustedes pueden buscarse el librito y darse cuenta que hay que estar con la organización en el borde del caos, no en el caos. Mantenerlo en proceso continuo de innovación. Que los obliguemos a estar de una manera siempre activa en procesos de cambio. Porque es lo que estamos diciendo. Y Carlos nos dice, oigan, hay una gran cantidad de competencias, de habilidades que las máquinas no van a poder tener. Comparto la posición, Carlos. Ahora, nuestra posición, la tuya y la mía, tiene una cantidad de detractores que ni te imaginas. Búscate, Carlos, para que te duela el estómago, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tienen un video lindísimo. Una máquina, sobre la base de inteligencia artificial, hizo una evaluación de las razones por las cuales pintores famosos eran famosos. Voy a inventar, no recuerdo, pero ustedes lo pueden ver, búsquenlo. Y entonces cogieron a Monet, cogieron a Degas, cogieron a Picasso y cogieron a Miguel Ángel. E identificaron por los trazos cuáles eran los elementos que hacían que tuviesen una aceptabilidad tan grande en la sociedad. Con esa información se la pusieron en una maquinita y la maquinita, ni corta ni perezosa, porque es mucho más eficiente desde el punto de vista de replicación de velocidad de los humanos, en eso sí indudablemente lo son, hizo una pintura y la puso a la venta sin que se enteraran que no había sido original. Y la vendieron a un precio. Yo no sé quién fue más tonto, si el que lo pagó o el que se inventó la cosa para tirarse el concepto de arte. Y cuidado con lo que estoy diciendo, porque no estoy denigrando de la evolución tecnológica que vamos a tener. Lo que sí comparto con Carlos, y Carlos, revísate ese video porque posiblemente algún estudiante te puede brincar y te puede decir, vea, profe, usted está diciendo mentiras, porque ya hay máquinas que hacen mejor temas como el arte. Y tenemos que tener respuestas frente a una objeción de esas características. O lo que pasó hace ya más de 30 años con Deep Blue. La máquina maravillosa que le ganó a Garry Kasparov una partida de ajedrez, al campeón mundial de ajedrez, le ganó una partida. Entonces, en ese momento, ya, las máquinas son mejores que los humanos. Miren, no sé si los escuchas, los que están conectados, o de pronto Mario, Oscar o Carlos lo conozcan, Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Este es el director de tecnología de Google. O sea, el tipo sabe de tecnología. Es más, dirige un tinglado académico en el cual es una cosa maravillosa.
Singularity University. Queda aquí al lado, yo estoy radicado en San Francisco. Singularity University, creado por Ray Kurzweil. Y él colocó ese nombre, Singularity University, porque la singularidad es un momento que va a ser crítico en la humanidad. La singularidad, de acuerdo con Kurzweil, es el momento en que las máquinas van a tener velocidades de procesamiento superiores a las que tenemos nosotros los humanos en este aparatico que tenemos en nuestra parte superior de la fisonomía. Menos mal yo tengo sistema de guiación automática que no me genera ningún problema. Pero Oscar y Carlos sí tienen problemas de aireación. Entonces muy seguramente les va a ocurrir lo que a Mario y a mí nos pasa. Que lo tenemos natural. Mentes brillantes. ¿O no, Mario? Mentes brillantes. La singularidad. Ese momento no ha ocurrido. No ha ocurrido el momento en que las máquinas son más eficientes en la velocidad de procesamiento que los humanos. Pero va a llegar. Y nos va a tocar. Nos va a tocar. A Mario y a mí que estamos por delante de Carlos y Oscar. Nos va a llegar. No lo digo yo. Lo dice Ray Kurzweil, director de tecnología de Google. Creador conjuntamente con la NASA de Singularity University. Y para ese momento él da 4 o 5 recomendaciones. Una de ellas, ser muy científicos, pero humanos. Inclusive él dice, ser muy, muy locos, aventureros, pero cautos. Y otras 3 o 4, no las recuerdo en ese momento. Porque como Carlos lo estaba planteando en su respuesta, hay cosas que las máquinas no van a poder hacer. No van a poder hacer. Cada vez que yo hablo me explayo. Antes de que cierre con la siguiente ronda de preguntas a mis queridos panelistas. Léanse un libro escrito en el 2016, hace ya 5 años, un lustro. Gerd Leonhardt. León Hart. León duro. Gerd Leonhardt. Humanity versus Machines. Bellísimo. Porque lo que está diciendo no es que hay una confrontación, no es versus, no es humanity versus machine, no es confrontación, es todo lo contrario. Los humanos aprovechando la tecnología para trascender, que es lo que tenemos que lograr. Porque las máquinas nunca van a poder tener una condición sine qua non, the being, el ser. Eso es fundamental. Ahora bien, en ese orden de ideas, el futuro no existe todavía. El futuro está por venir. Hay algunas aproximaciones en las que decimos seamos prospectivos y entonces hagamos análisis de los diferentes escenarios y una vez identificados, hagamos todo lo posible para llegar al escenario deseado. Eso es un procedimiento prospectivo muy chévere, muy interesante, que supera la predicción, que supera la planificación estratégica, interesantísimo. Pero allí lo que tiene que ocurrir es que hay una cosa que serán las habilidades humanas. Hemos estado todos, sine qua non, hablando de herramientas. Entonces hablamos del DOFA, hablamos de la reingeniería, hablamos de la transformación digital. Esos son herramientas. Hablamos de conocimientos, hablamos de la experiencia, de las competencias que requiere la sociedad para impulsar esos procesos que Carlos describía, transformación, o que Oscar nos describía, optimización de la operación, o lo que Mario nos describía, la planeación, identificación de futuros. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene una gran cantidad de documentos al respecto de las competencias transversales, que son habilidades propias de la condición humana. Y pues, dado que no sabemos cuál es el futuro, en el cual se van a desempeñar aquellos que dejan en nuestras manos, en las instituciones de educación superior, nos dejan en nuestras manos, nos dejan su futuro. Nosotros como instituciones de educación superior, y ahí pues Carlos le va a quedar muy fácil porque está directamente metido, entendería que Mario ha estado a lo largo de su ya muy fructífera trayectoria también en el ámbito de la educación, y pues Oscar, estás muy metido en el ámbito de la operación, de la realidad de las organizaciones, pero intuirías, listos, yo desde las organizaciones necesito que las instituciones de educación superior me entreguen personas con estas competencias. Esa va a ser la pregunta. Respuesta rápida. ¿Cuáles deberían ser esas competencias? 1 o 2.
que nosotros como instituciones de educación superior les deberíamos estar entregando a nuestros estudiantes para que cuando salgan sean pertinentes? Entonces, respuesta rápida. Oscar, tú que eres el hombre de la realidad de las organizaciones, ¿qué esperas que una institución de educación superior le entregue como competencia a un egresado que tú vas a contratar? Claro. Pues mira, desde el punto de vista de la realidad, de cómo lo vivimos en el día a día en la industria y en los procesos de la vida real, una de las principales necesidades que tenemos es el liderazgo. Porque una persona muchas veces tiene que esperar a que alguien le diga cómo hacer las cosas cuando él sabe claramente cómo hacerlas, pero le falta ese empuje y ese liderazgo para poder hacerlo sin tener que esperar a que alguien más se lo diga. Y eso es muy válido y es muy necesario en la industria. Otra herramienta, otra necesidad que se tiene en la industria es también la capacidad de adaptación. Porque nosotros lo sabemos, que nos ha tocado ya estar más tiempo en la industria, que lo que estudiamos en nuestras carreras, llegamos a ver un 10, un 15% en el trabajo que nosotros empezamos a desarrollar. Y es en la industria o en el trabajo en donde nosotros desarrollamos nuestra verdadera formación profesional. Las instituciones educativas nos dan las bases y nos dan la formación básica, pero en el trabajo es donde desarrollamos o en donde nos enfocamos hacia dónde vamos. Oye, le estás pegando un tiro en las piernas a las pobres instituciones de educación superior cuando dices en las instituciones no los forman. Eso allá una cosa. Mucho cuidado que lo que está diciendo Oscar es muy cierto. Oscar está diciendo... Pero al contrario, lo que quiero decir es, no estoy denigrando las instituciones, sino que más bien que nos da las bases y las herramientas para que nosotros, a partir de esas bases, podamos ocupar cualquier posición que pueda ser en la empresa y poder llevarla adelante, sacarlo adelante con esas bases y esa formación. Me encanta que estés defendiendo al sector que me da de comer, porque yo vivo de la educación superior y por lo tanto necesito que la gente siga yendo a la educación superior. Carlos casi que se mete debajo del atril diciendo, pero ¿cómo invitan a este loco a decir que no vengan a las instituciones de educación superior cuando necesitamos las instituciones de educación superior? Menos mal, Oscar, tú lo dices. En las instituciones de educación, quitémosle el apellido superior, en las instituciones de educación se les entrega a las personas esas competencias necesarias para ser exitosos. Y son en esos lugares donde se logra la diferencia entre el ingeniero civil, del ingeniero mecánico, del médico y del abogado. Yo soy muy buen ingeniero civil. Bueno, fui muy buen ingeniero civil. Hoy yo ya no soy ingeniero civil. Tengo un título de una institución muy prestigiosa en mi país que dice que yo soy ingeniero civil. Y además tengo una tarjeta profesional que me entregó el gobierno, que dice Diego Cardona es ingeniero civil y por lo tanto puede participar en proyectos como ingeniero civil. Es un riesgo altísimo esa tarjeta, porque yo no soy ingeniero civil. Porque como tú le estás diciendo, Oscar, en la realidad de las organizaciones, en mi vida profesional como consultor, como alto directivo gubernamental, yo he evolucionado y he ido adquiriendo habilidades, competencias y experiencias que ya no son del ingeniero civil. Yo soy un experto en transformación digital, que es una cosa radicalmente diferente. ¿Necesité y estoy aprovechando esa estructura básica como ingeniero? Claro, y como matemático, obvio, pero he evolucionado. Me encanta además, Oscar, que mencionas dos competencias que debe tener cualquier persona, no el ingeniero, no el administrador, no el médico, no el arquitecto, no el abogado, no, cualquier persona. Liderazgo y capacidad de adaptación. Son dos competencias totalmente transversalizadas. Ahora, démosle la tranquilidad a Carlos para que diga, oiga, déjeme hablar porque yo sí sé lo que necesitamos hacer en la educación superior. Carlos, ¿qué le enseñamos a nuestros queridos egresados para... Ellos vienen y dicen, a ver, Carlitos, usted que todo lo sabe, todo lo puede, por favor, deme la varita mágica con la cual yo voy a ser exitoso en el mercado laboral cuando salga. Dinos. Bueno, en las materias que dicto, generalmente yo enfatizo en dos temas fundamentales y tienen que ver con eso. El primero es básicamente el análisis de la información, ¿sí? Generalmente los estudiantes piensan que el tema de analizar información y tomar decisiones es de ámbito empresarial, pero es que prácticamente es un ámbito personal. Todo el tiempo nosotros estamos decidiendo con base a datos.
Y actualmente ya se habla de los datos como el nuevo petróleo. En cualquier profesión, los datos deben ser entendidos para tomar decisiones, para reducir la incertidumbre. Entonces, digamos que destaco aquí bastante todo el mecanismo de toma de decisiones basado en datos y en herramientas que ya estamos comenzando a recibir de todo lado. Otro aspecto que también destaco bastante, y me imagino que de pronto tengo aquí algún alumno mío y lo puede verificar, es que yo siempre le recalco que todas las profesiones deberían saber gestionar proyectos. Deberían saber formular un proyecto, evaluarlo y llevarlo a cabo. El ser humano se mueve a través de proyectos. Todo lo que nosotros hacemos como planear nuestra carrera, planear lo que va a ser nuestra vida, cumplir un sueño determinado, emprender una empresa, contribuir al crecimiento del sitio donde nosotros estamos trabajando, todos esos son proyectos. Y lastimosamente, no todas las personas saben de gestión de proyectos. ¿Y eso a qué lo lleva? Lo lleva a fracasar, a encontrar puntos en los cuales se encuentran barreras que fácilmente serían superables si tienen por lo menos unos conocimientos básicos en gestión de proyectos. Se le brincó a Carlos la tercera cuando dijo proyectos, porque claro, un especialista en proyectos, además de una muy prestigiosa universidad como la EAN, en la cual fui vicerrector muchos años, y no es por hablar bien de las casas en las que hemos estado, ¿no, Carlos? Sí. ¿Y quién tiene que saber de proyectos? El médico, el abogado, el arquitecto, el contador, el administrador, el filósofo, el sociólogo, el historiador. Todos tenemos que saber de proyectos. Y ahí se me está brincando a mí el hecho de haber sido PMP durante muchísimos años y haber impartido clase en ese ámbito. Transversal. Fíjense, Oscar, 2 competencias transversales. Y Carlos, esta es totalmente transversalizada. Y Carlos además dice una que me encanta, ¿no? Y ahí te voy a dar palo. Me vas a cerrar este adagio. El que tiene la información tiene poder, conocimiento, menos incertidumbre. Tiene un problema entre manos, Carlos, que ni te imaginas. Porque hoy los niveles de infoxicación en el cual nos encontramos es gigantesco. Gigantesco. Y por lo tanto, el problema no es acceder a la información. El problema, o no el problema, el desafío es el que tú planteas. Análisis de la información. Porque la información está ahí. Uno entra a Google y la encuentra. Uno entra a las bases de datos y allí están. Uno ya no tiene que ir, y perdónenme Mario y Oscar que no lo conocen, a la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Una biblioteca que durante muchísimos años se preciaba de ser la biblioteca más consultada en Latinoamérica, lo cual era cierto, pero por una razón fundamental. Era la única biblioteca en el país. Entonces, pues, ¿qué hacían? Pues todo el mundo tenía que ir a esa biblioteca. No, hoy yo hago clic y ya tengo una cantidad de información, que es además un peligro la cantidad de información que estoy encontrando. Y por eso la competencia no es acceder a la información. La competencia es análisis de la información. El domingo a las 2 de la mañana están despiertos leyéndose Surfing on the Edge of the Chaos. Entonces, pues en ese insomnio que les ha generado el susto de que yo tengo que estar en continuo cambio, pues no duermen. Entran a internet y se buscan el marco común de competencias digitales de la Unión Europea. DIGCOM 2.1. Y allí van a encontrar 5 áreas de competencias. Una de esas áreas es la generación de contenidos y el análisis de contenidos. Lo que acaba de mencionar Carlos. Fundamental. Mario, el hombre de la experiencia, el que nos acaba de decir que ha tenido que cambiar, que utilizaba como yo el DOFA. Yo tengo foto, no con el doctor Kaplan, pero sí con el doctor Porter. Tengo el libro de la ventaja competitiva de las naciones firmado de su puño y letra. Vivía orgullosísimo de mi libro de Michael Porter cuando llegaba a mi clase de estrategia en la Universidad Externado de Colombia, a mis MBAs, y les decía, es que vamos a hablar del autor de este libro con quien estuve. Oiga, y luego me toca decir, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que yo les contaba que había una cosa maravillosa que era la cadena de valor?
Tranquilos porque pues ya el doctor Porter ha evolucionado y no habla de la cadena de valor, habla del valor agregado y pues eso ya ha ido evolucionando. Y en esos términos, Mario, ¿qué le recomendarías a las instituciones de educación superior que deberían ser las competencias que le enseñaremos para el futuro? Hoy, en un modelo educativo que para realidad no es ni bueno ni malo, es un modelo del pasado. Porque no es más sino ver una clase de hace 150 años y ver una clase de hoy. Y es igualita. La única diferencia es que en vez de ser tablero verde de tiza blanca, es un tablero acrílico que manda información. Es la única diferencia. Mario, ¿qué le enseñamos a la gente? Yo siempre le digo a mis alumnos que se requiere la habilidad de desarrollar el pensamiento estratégico. Y lo segundo, la capacidad de analizar la información para tomar decisiones en tiempo real. Tiempo real es milisegundos. Y tomar decisiones cuando los hechos ocurren. Pensamiento estratégico, más análisis de información y toma de decisión instantánea, para mí son dos elementos esenciales en el mundo de hoy y en el mundo que viene. Inclusive hay superposición porque clarísimo este análisis de la información en tiempo real, en milisegundos, como lo planteas, es la velocidad de la conectividad, ¿no? Es la que nos genera el delay. Pero ya. El análisis de información coincide con la propuesta que nos hacía Carlos de análisis como herramienta. Ahora, yo no sé si ustedes de pronto, Mario, si conociste a Joel Barker, el futurólogo Sí. de la década de los 90, canadiense creo que era, Sí. Joel Barker. Sí, sí. Su video fue muy conocido, tuvo un video de la visión muy conocido. Exactamente, visión, paradigmas, era otro libro que él tenía. Claro, y hay uno muy también. chévere, muy interesante, década de los 90, o sea, esto ya es prehistoria, pero los griegos decían, subámonos en hombros de gigantes para ver lejos. Es importante hacer referencia a todos estos personajes que en su momento crearon herramientas y que nos permitieron evolucionar y nos dan la suficiente capacidad para continuar evolucionando. Joel Barker, pueden buscarlo también en YouTube. El libro lo consiguen en varias bibliotecas en Bogotá, lo tienen todavía porque yo por donde pasaba lo iba haciendo comprar. Pioneros de Paradigmas se llama el libro. Pues tiene muchos. Pioneros de Paradigmas. Yo les pido que revisen Pioneros de Paradigmas. Y si no les gusta leer, porque nosotros los humanos, no Mario, ni Diego, ni Carlos, ni Oscar, no, los humanos somos visuales. Nosotros realmente no somos de lectura. Somos visuales y eso está psicológicamente demostrado, así que no es ni bueno ni malo. Entonces búsquense en YouTube el video de Pioneros de Paradigmas. ¿Por qué les pido que hagan eso? Porque hay una cosa fundamental. Si yo quiero ser exitoso, tengo que ser emprendedor. Y estamos en el 4º Congreso Internacional de la Innovación y el Emprendimiento. Y entonces, esos dos apellidos, innovación y emprendimiento, significa adelante. Donde nadie ha llegado. Innove. Innove como elemento posterior a la invención. Porque una cosa es inventar y otra cosa es innovar. La máquina de vapor. La máquina de vapor se inventó en el siglo I de nuestra era, por los griegos. Siglo I de nuestra era. ¿Cuándo nos dimos cuenta que ese juguetico tan bonito que se habían inventado en el siglo I de nuestra era realmente era una cosa importante? En 1700 y pico, cuando se dio la revolución industrial. Con la misma máquina de vapor que había sido inventada 18 siglos antes. Tenemos que pasar de la invención a la innovación, inclusive para llegar a la disrupción. Y la disrupción lo que hace es que los modelos operativos de desarrollo previos ya no sirven. Los taxis no van a servir. Así el señor, que ni me acuerdo el nombre, se enfurezca y diga que eso es ilegal. Así el Ministerio de Transporte de nuestro querido país Colombia diga que es ilegal. En cualquier lugar del mundo se está utilizando Uber. Hay que disrupcionar porque cambia por completo los modelos previos. Por completo cambia los modelos previos. Y entonces, lo que deberíamos lograr nosotros es, como pioneros de paradigmas, búsquenlo de Joel Barker. Joel Barker, Pioneros de Paradigmas en YouTube, y les aparece el videito.
Videíto de los 90, así que tampoco me vayan a echar vaina. Diego, ¿cómo se le ocurre mostrar esos videos tan viejos? Así como uno ve los clásicos, ¿sí? Yo me veo las películas de Star Wars de 1977, ¿sí? Y me sigo emocionando. Véanse ese video, porque el pionero de paradigma, el pionero es aquel que llega de primeras. La imagen es en el lejano oeste, cuando los pioneros de la fiebre del oro viajaron a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos hasta la costa oeste. Unos llegaron y se llenaron de dinero, porque fueron los primeros en llegar, fueron los pioneros. No se imaginan la cantidad de pioneros que nunca llegaron, porque les clavaron las flechas en sus espaldas. Es un riesgo. Y además, ¿qué pasó? Llegaba al lugar. Entonces, si era el primero en llegar, ¿qué información existía? Ninguna. Por ser pionero, es un riesgo al que tenemos que estar dispuestos. No vamos a tener información. Y por eso lo que Mario está diciendo, información en línea. La información disponible es la que tengo en el momento, porque como no hay, es tan rápida la velocidad del cambio del entorno que yo no me puedo dar cuenta de la información que me está generando y qué impacto me va a tener. Y por eso, en esa habilidad para poder analizar información en línea, debemos tener una muy, muy alta tolerancia a la incertidumbre. En estos días, el autor que les mencioné de Humanity versus Machines, Gerd Leonhard, estuvo aquí en los Estados Unidos en un evento lindísimo en septiembre, 21 de septiembre de este año. Busquen Gerd Leonhard, 21 de septiembre, What is Next on Mobility? ¿Qué viene en la movilidad? Y hacía referencia a una persona que creo que todos conocemos, Jeff Bezos. Es un hombre muy parecido a tanto a Mario como a mí. No sé en billetera, pero por lo menos en frente brillante, con plena seguridad, Jeff Bezos se parece a Mario y a Diego. Él nos lleva una delantera, Mario. Él sí está completico, pero ahí voy bien, ahí voy bien. Las cosas van avanzando en buen sentido. Jeff Bezos, de acuerdo con Gerd Leonhard, yo le creo a Gerd Leonhard. Gerd Leonhard no es un storyteller, iba a traducirlo coloquialmente en castellano, no es que eche cuentos, no. Gerd Leonhard seguramente lo puede decir con conocimiento de causa. Dijo en esta intervención, ahorita el 21 de septiembre de este año, aquí en los Estados Unidos, la decisión, Jeff Bezos, las decisiones las tomo con datos y hechos verificables. Y hasta ahí, creo que Mario y yo estaríamos felices porque es lo que enseñábamos en los 90. Al final, y esto es lo que me encanta, siempre las decisiones están acompañadas de un altísimo porcentaje de intuición, competencia que ninguna máquina va a poder emular, porque es una competencia humana. ¿Dónde deberíamos estar nosotros como instituciones de educación superior? De acuerdo a lo que acabamos de conversar, en la implantación allá, en el chip detrás del hipotálamo de las competencias transversales que están muy asociadas a esas habilidades humanas. Y las 5 que finalmente mencionamos, 6, fueron el de liderazgo, el de la capacidad de adaptación, el de esa capacidad para hacer análisis de datos, duplicada con Mario y Carlos, el de la habilidad de gerenciar, gestionar, desarrollar proyectos, el pensamiento estratégico, y yo me atreví a meterles a ustedes un gol, y es la tolerancia a la incertidumbre. Mis queridos participantes del panel, muchísimas gracias por esa capacidad de entregarle a los oyentes temas tan relevantes como los que acabamos de mencionar, en un entorno que es innovación y emprendimiento. Mónica, quedamos en tus manos. Gracias. Diego, muchísimas gracias por este excelente panel. Realmente cumplimos con todas las expectativas
En nombre de los organizadores, en nombre de todas las personas encargadas de este gran evento, queremos agradecerles inmensamente al doctor Mario, al doctor Oscar, al doctor Diego, al ingeniero Carlos, por acompañarnos en este espacio de nuestra primera jornada del cuarto Congreso Internacional, que nos acompañan y realmente enriquece muchísimo todos estos espacios. Cerramos con broche de oro. Agradezco y celebro mucho a las personas que están conectadas por redes sociales, por Zoom, y los esperamos mañana con nuestro gran evento a partir de las 8 de la mañana para que sigamos en nuestro Congreso de Ingenio y Emprendimiento. Muchas gracias para todos, feliz noche y muchas gracias, doctores. Gracias por su compañía. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Mario, Oscar, Carlos, me encantó estar con ustedes. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, feliz Buenas noche. noches.